Hola gente, ¿cómo están? Espero estén bien porque os traigo los 5 mejores equipos de Honkai Star Rail. Estos equipos te sirven para todo, ya sea olvidado o en modo Puro Fiction. Y en este video hablaremos de un total de 5 equipos, iniciando desde el peor hasta el mejor equipo del juego. Así que recuerda, si no estás de acuerdo con algún puesto, lo puedes dejar en la caja de comentarios. Obviamente todo con respeto. Y yo con gusto leeré tu comentario mientras espero que salga en el marketing de la hermosa Ronova. Como en mi viajero Genshin Impact, hay que esperar que salga el remarketing. Así que ponte cómodo, jala algo comer, algo tomar, siéntate porque empezamos con este video. Y es que empezamos con el quinto puesto, el cual le pertenece al equipo Anglae, el cual consiste en Anglae como el DPS, con soporte de Sasundai, porque este nos otorga todo lo que necesita Anglae, ya sea energía, daño crítico, el antioacción y daño infligido. Literalmente nos otorga todo. Segundo soporte, una tribe Pacamare. Este personaje estará en todos los equipos, ya que actualmente es el mejor soporte de Honkai Star Rail. Ya pasando con el último personaje del equipo, Akito Sakuho. Esta es muy útil por la jerarquía y ataque porcentual que nos otorga, aunque su curación es una completa basura. Así que antes de que pongas a Jojo, te recomiendo una hermosa Shainini o incluso una Venturi Pacamare o cualquier healer que tengas en tu cuenta. Ya pasando con los cambios, si no tienes a Sundai o Tribe, esto fácilmente se cambian por cualquier personaje de armonía. Solo evita a Hanya y Yukon, ya que considero que son las peores opciones, pero siempre busca soportes que le otorguen ataque porcentual, daño crítico, velocidad o daño infligido, como es el caso de Broña. Y soportes que destaco en general sería el Traza Cabinerucencia, que es la mejor opción en caso que no tengas a Tribe. Una Tingyun es muy buena para reemplazar a nuestro querido Sundai, al igual que Sparky y Broña. Ya pasando con el tema del healer, en caso que no tengas a Kujo, aquí se pone cualquier healer, destacando Shinice, Aventry, una Fusion Pacamare. Aquí te lo dejo a tu elección y lo que tengas en tu cuenta. Y nuestra querida Anglae destaca en todos modos, excepto en el modo Puro Fiction, pero en el olvidado o el espejo del apocalipsis, nuestra querida Anglae es top meta. Es un personaje muy bueno que te recomiendo que saques. Ya pasando con el cuarto puesto, aquí tenemos un total de 2 equipos, un total de 2 personajes, y serían los últimos que salieron de la colección de Fighten. Esta colección nos trajo tremendos DPS, y lo digo por Archer, que está acá en Sabidado y en Espejo del Apocalipsis, pero Saber no se queda para atrás, destacando en el modo Perfection, siendo un poquito más todoterreno que Archer, ya que este es más single player, mientras que Archer le puede pegar a todos enemigos. Ya hablando del mejor equipo de Archer, este consiste en Archer con el DPS, un Sparky Pacamare, porque tenemos los puntos, y por último, una hermosa Tribe. Tribe es GOAT en cualquier equipo, así que vas a poner como personaje obligatorio. Ya como healer te recomiendo una hermosa Shainini, o en todo caso un tanque con entry. Ya pasando con los cambios de este equipo, en tu caso que no tengas Sparky, puedes poner una Hanya o cualquier personaje de armonía. Ahorita sí no evites a Hanya, ya que Hanya destaca un poco. A la que tienes que evitar siempre es a Yukon. Ya pasando con el cambio de Tribe, esta se cambia por cualquier personaje de armonía, destacando el Trazacaminos, una Tiño Pacamare, entre otros personajes. El healer ya todos conocen la respuesta. Este se cambia por cualquier healer o tanque que tengas en tu cuenta, destacando Shinice, Linshan, Aventry, entre otros personajes. Otra cosa que casi se me olvida, en caso que no tengas personajes de armonía y tenga más de buffer, te recomiendo que pongas uno tanto con Anglae como Archer, como si el caso de Pella, Silverwall, entre otras opciones. Ya pasando con Saber, esta te seré sincero, no destaca tanto como Archer. Archer la supera en mucho en ese olvidado y en Espejo del Apocalipsis, pero Saber se encuentra muy alto y destaca en todos modos. Por eso la pongo en este puesto junto a
Archer, ya que Archer es muy malo en el modo Pulp Fiction. Y tal vez en este equipo me equivoque un poco, pero actualmente el mejor equipo de Diosa Saber sería Saber como el DPS, como soporte, una tribe, un trazacaminos y por último el healer, que aquí vas a poner una hermosa Shinice o en tu caso una hermosa Jujo, aunque creo que deberías quitar al trazacaminos y poner un Sundai, ya que este es muy bueno con Saber. Ya pasando con los cambios, si no tienes a Sundai o tribe, estos se cambian por cualquier soporte de armonía o en tu caso cualquier soporte en general, incluso un debuffer, como es el caso de Perlas Rugol y en el caso del healer, este se cambia por cualquier healer o tanque que tengas en tu cuenta. Y otra cosa a agregar es que no subestimen a Saber, ya que esta es excelente de DPS y verán que está muy fuerte, sobre todo su ultimate que hace un daño de tipo viento, al igual que la básica y el ataque básico mejorado. Literalmente Saber es un personaje muy bueno. Ya pasando con el siguiente equipo, aquí tenemos el equipo de Phyton. Este personaje todos conocen, incluso hicimos una encuesta de cuál es el mejor DPS de Honkai Star Rail. Así que luego de leer sus comentarios y un poco analizar al personaje, llega a la conclusión que Phyton es el tercer mejor DPS de Honkai Star Rail, porque tiene unos cuantos problemas, pero aún así Phyton es un personaje muy bueno. Y yo te seré sincero, actualmente no tengo a Phyton y tampoco me interesa. Lo saqué en una cuenta terciaria para probarlo, pero tampoco me gusta y no me interesa por su diseño. Sé que muchos quieren, pero a mí no me interesa. Ya pasando con su mejor equipo actualmente, aquí me puedo equivocar, así que ustedes corríjanme en la caja de comentarios, pero según tengo enterado, Phyton no depende tanto de un healer, así que su equipo consiste en Phyton con el DPS, un Sundai para que amarre, y para que este no se sienta solo, vamos a poner a su hermana para que acompañe a nuestro querido Phyton junto a Sundai. Y por último, un Sparky. Aquí te explico por qué un Sparky. Y es que nuestro querido Phyton depende que tú uses la habilidad básica y la habilidad efectiva para que este cargue su ultimate. Por eso recomiendo un Sparky. Ya pasando con los cambios de este equipo, como dije, Phyton cuando entra en su ultimate, este tiene una vida que lo vuelve casi inmortal, haciendo que tu equipo no se pueda morir. Así que Phyton por esta parte es God. Ya pasando con los cambios, si no tienes a Sundai, Robin o incluso un Sparky, lo puedes cambiar por Tribe, el Trazacaminos, una Broña Pacamarre o cualquier personaje de armonía, pero que apoya a Phyton. Aquí no pierdes tanto personajes que te otorguen recarga. Incluso puedes cambiar un personaje de armonía por un debuffer, como es el caso de Perla, Gol, una Naxa Pacamarre, lo que tú tengas en tu cuenta. Incluso un killer para que el juego de equipo de Phyton sea un poco más cómodo. Y este destaca en su habilidad el modo Perfection o incluso el espejo del apocalipsis, aunque lo considero inferior al puesto número 2 y puesto número 1. Pero tú vas a decir tu opinión en la caja de comentarios, porque ahorita haré una pequeña pausa. Y esta es para recordarte que si te está gustando el contenido, puedes dejar tu like, suscribirte, comentar y compartir el video. Aparte de eso, gente, tienen su opinión en la caja de comentarios, porque saben, estos puestos están ordenados de lo que yo creo, lo que yo pienso y un poco con el meta. Pero si tú tienes otra opinión, la puedes dejar en la caja de comentarios. Obviamente todo con respeto. Ahorita sí, gente, antes de continuar, te recomiendo este video que es de canal principal y te recomiendo un bonito gameplay que es de canal secundario donde subo Gani. Así que si luego de este video te aburres, puedes visitar cualquiera de estos dos, sobre todo mi canal secundario, donde pasa momentos muy buenos, donde grito, me enojo o incluso me pongo a lamentarme que no me paso ese juego. Así que visita este canal, porque ahorita continuamos con este video. Ya pasando con el de plata, aquí tenemos un equipo que al mismo tiempo son diferentes equipos, literalmente son variantes, y sería el equipo de Tijerta y el equipo de Anaxa DPS. Cuando tú pruebes a Anaxa DPS, verás lo fuerte que está este personaje. Pero empecemos con el equipo de Tijerta, el cual consiste en Tijerta como el DPS, como soporte te los atribe, como su DPS y soporte, tenemos a Anaxa que será la mejor opción, ya que este es como Gol pero con esteroides, ya que aplica habilidades a todos los enemigos que se encuentren en el campo de batalla. Literalmente Anaxa es God. Ya pasando con el Trainer Killer, aquí te recomiendo a Shainini, a Ventry, una Linchan y por último una Kuko, donde está acá a Ventry
Audrey y la hermosa Shinini. Ya pasando con los cambios, Tribe se puede cambiar por un trazacaminos, un Sundai o cualquier personaje que aporte algo a Tijerta, incluso la futura Sidra. El cambio en Axa es muy fácil. Este se cambia por una Jade o cualquier personaje que tenga más vida que Tijerta, ya que Tijerta depende de esto, pero Anaxa es obligatorio y es la colección para Tijerta. Ya pasando con equipo Anaxa DPS, el cual muy pocas veces lo he usado y tampoco conozco su equipo, pero actualmente considero que el mejor equipo Anaxa DPS consiste en Anaxa con el DPS, una Tribe para Camarre y con su soporte tenemos al Trazacaminos, un Sundai o cualquier personaje de armonía. Incluso la futura Sidra será muy god con nuestro querido Anaxa, al igual que el caso de Acheron. Ya con el tema Killer, aquí te recomiendo una hermosa Shinini o en todo caso una Linchan. Si quieres hacer los cambios, Tribe se cambia por cualquier personaje de armonía, al igual que Sundai, este se cambia por cualquier personaje de armonía, obviamente evitando a Yukon y Hanya. Incluso puedes cambiar estos personajes por un debuffer como Pela, Cerebol, etc. Y en el caso de Healer, este se cambia por cualquier healer que tengas en tu cuenta o incluso un tanque como es el caso de Fushan. Esto te lo dejo a tu elección. Ya pasando con equipo definitivo, y el equipo que se lleva la medalla de oro y se vuelve el rey de este video sería el equipo de mi hermosa Castorice. Y en esta vería estamos de acuerdo, ya que publicó una encuesta y todos se dijeron que Castorice es el mejor de PC y actualmente tiene mejor equipo que se pasa todo el contenido. Y es que Castorice te sirve donde sea, o sea que es el equipo definitivo. Ya pasando con el mejor equipo de Castorice, este consiste en Castorice con el DPS, como soporte tenemos a Tribe, un trazacaminos y por último el healer, que este ya todos conocen y te dijeron que baja un poco el potencial si no tienes, y sería nuestra hermosa Shinini. Y es que este equipo de Castorice te sirve donde sea, ya sea el puro Fiction olvidado o incluso el espejo del apocalipsis. Literalmente Castorice es GOT en cualquier dificultad y es el mejor DPS de Honkai Star Rail. Duela al quien le duela, aunque vería estás de acuerdo con este término. Ya pasando con los cambios de Castorice, en caso que te Tribe, te recomiendo una Runmi, un Sundai o incluso una Pela o Zero Ball. Todo esto depende que tengas en tu cuenta. Solo evita personajes que te otorguen ataque porcentual o en tu caso recarga, ya que Castorice no aprovecha eso. Incluso te recomiendo el equipo de Dual Kill, que consiste en dos Killer, Castorice y por último una Tribe. Brian, no tengo el 13 caminos. Bueno gente, este va lo mismo que Tribe. Se cambia por cualquier soporte o debuffer o en todo caso por un healer. Mientras que el caso Shinice, esta se cambia por cualquier healer que tengas en tu cuenta, no más que tenga buena curación. Como sea el caso del Panayardo, Luocha, Linchan, otro personaje que sea healer y cure demasiado. Solo evita los tanques, ya que Castorice depende demasiado de un healer. Así que tu opinión en la caja de comentarios, porque ahorita me paso a retirar. Ya sabes que si te gustó este video, puedes dejar tu like, suscribirte, comentar y compartir el video. Ya sabes que te amo, te quiero y si tienes otra opinión en la caja de comentarios. Obviamente todo con respeto. Ya sabes que te amo, te quiero. Adiós.